Hay momentos en la vida donde sentimos que estamos caminando en contra de la corriente, donde todo parece venir en contra nuestra. Parece que todo se levanta en nuestra contra. Las circunstancias se complican, los planes no salen como lo esperábamos. Las puertas que pensábamos que se mantendrían abiertas ahora se cierran. E incluso personas que pensábamos que caminarían con nosotros, que estarían allí para acompañarnos en medio del proceso, hoy se apartan, se alejan de nosotros. Y en estos momentos surgen en nuestra vida la duda. Comenzamos a cuestionarnos si verdaderamente tenemos un llamado de Dios. Nos cuestionamos si vale la pena seguir avanzando, seguir caminando. Muchos creyentes amamos a Dios profundamente, pero llega un momento donde se siente que la lucha es demasiada, que el peso es demasiado. Y no porque se haya perdido la fe o porque nos hayamos apartado de la fe, sino porque la oposición parece ser mayor que la fuerza que se tiene. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, a las escrituras, nos encontramos con que los caminos de Dios casi siempre se construyen en medio de oposición, en medio de obstáculos. No es un camino fácil, no es un terreno despejado, sino es un medio de desafío que nos obliga a confiar en Dios, que nos obliga a confiar en Dios de una manera profunda. Y hoy, en Conexión Teológica, queremos hablar precisamente de esto. ¿Cómo avanzar cuando todo parece estar en contra? ¿Cómo seguir avanzando cuando las circunstancias no se dan como nosotros pensábamos? Cuando aquellas puertas que creíamos abiertas se comienzan a cerrar. ¿Cómo avanzar cuando aquellas personas que pensábamos que iban a estar con nosotros en el proceso comienzan a alejarse? Mi nombre es Diego Camarillo y te doy la bienvenida a Conexión Teológica. Te invito a que te quedes y compartas este episodio. La oposición no siempre significa que estamos en el camino equivocado. Una de las mentiras más comunes que escuchamos en momentos difíciles es esta: si esto fuera de Dios, todo sería más fácil. Si Dios estuviera demandando o pidiendo de esto de mí, se daría de una forma más fácil. No sería tan difícil. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, cuando vemos la Biblia, vemos exactamente lo contrario. Cuando Moisés fue llamado por Dios para liberar al pueblo de Israel, inmediatamente enfrentó oposición. Vemos que al comenzar su llamado, Moisés se encuentra con un faraón que tenía endurecido el corazón, que no dejaba salir a la nación de Israel e ir a adorar a Dios. Un faraón con un corazón endurecido. Fue el primer obstáculo que se encontró Moisés. Y no solamente fue con el faraón, sino con el mismo pueblo. Vemos que está pastoreando a un pueblo que se queja de su liderazgo. También vemos a Moisés que va por un camino que no es fácil,
un camino difícil, un camino con obstáculos. Pero no solamente Moisés pasó por esta situación. Cuando David fue ungido como rey, no llegó al trono inmediatamente. Nosotros pudiéramos pensar que una vez ungido, debería de asumir el cargo, debería de tomar el trono por el cual fue ungido. Sin embargo, nosotros encontramos en la palabra de Dios que antes de que David pudiera llegar al trono, primero se encontró con varios obstáculos. Vemos a un David perseguido, a un David que está siendo perseguido, y no solamente para darle un escarmiento o para meterlo en la prisión. A David se estaba persiguiendo para matarle. Vemos a un David que se enfrenta al desierto con amenazas de muerte. Otro hombre de Dios, Nehemías, también vemos que él comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén con obstáculos. Aparecieron enemigos que querían detener el proyecto, que querían parar la obra. Nehemías capítulo 4 en el verso 1 dice que cuando los enemigos escucharon que estaban construyendo el muro, se enojaron profundamente y comenzaron a burlarse. Es interesante notar algo. La oposición comenzó cuando el trabajo comenzó. La oposición no comienza cuando estamos en descanso, cuando no estamos haciendo nada. La oposición comienza a levantarse cuando la obra comienza. Cuando nosotros comenzamos a hacer y a cumplir el llamado que Dios nos ha dado, es cuando comienza el ataque del enemigo. Esto nos enseña algo muy profundo. Muchas veces la oposición aparece no porque estás fuera del propósito de Dios. Muchas de las veces nosotros creemos que la oposición, los conflictos, a la lucha viene porque estamos fuera del propósito de Dios. Mas, sin embargo, aquí nosotros podemos ver en la palabra de Dios que muchas de las veces la adversidad viene cuando estamos avanzando hacia el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Cuando alguien decide buscar a Dios de una manera más profunda, aparecen distracciones, aparecen luchas. Cuando una persona está buscando a Dios para cumplir ese propósito en su vida, comienzan a surgir críticas, comienzan a surgir señalamientos, comienzan a levantarse falsos testimonios para tratar de impedir que el propósito de esa persona se cumpla en su vida. Cuando alguien decide construir algo para Dios, cuando alguien decide servirle a Dios de una manera especial, aparece resistencia. Siempre va a surgir la resistencia, siempre va a surgir la oposición que quiera detenerte de que el llamado, que el propósito que Dios tiene para tu vida sea detenido. Por eso nosotros debemos de recordar esta verdad, que la presencia de oposición no define la voluntad de Dios. El hecho de que haya oposición no está diciendo que la voluntad de Dios es que no se cumpla ese propósito en tu vida o que dejes de hacer la obra. Lo que define realmente la voluntad de Dios es su llamado y su dirección. La voluntad de Dios se va a definir mediante el llamado y su dirección. La fe no avanza porque todo esté claro. La fe no va a avanzar simplemente porque no hay obstáculos, porque el camino está libre. Hebreos capítulo 11 nos muestra algo fascinante sobre la fe. Todos los héroes de la fe caminaron sin tener
todo claro. Avanzaron, veían obstáculos en su camino, veían dificultades, veían problemas, pero seguían avanzando. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. No tenía una dirección correcta, solamente sabía el llamado que Dios le había dado de salir de su tierra y parentela y caminar hacia un desierto, caminar hacia una tierra que Dios tenía preparada para él. En ese caminar iba a haber desierto, en ese caminar iba a haber obstáculos, iba a haber resistencia, pero él tenía el llamado de Dios, él conocía el llamado, él sabía hacia dónde Dios lo estaba dirigiendo. Moisés enfrentó a Faraón sin tener un ejército. Imaginémonos por un momento en esa circunstancia, en ese momento donde se encontraba Moisés, ir y enfrentar a Faraón, pedir la libertad de un pueblo que había sido esclavizado por bastante tiempo, pero hacerlo sin tener un ejército que te respalde. Pero Moisés lo hizo, porque Moisés no tenía su mirada puesta en un ejército humano. Moisés sabía de quién había recibido su llamado. Josué cruzó el Jordán cuando el río estaba desbordado, cuando no era el tiempo o no era el tiempo más adecuado para cruzar un río. Josué lo cruzó porque sabía quién había dado la orden, quién había dicho es hora de avanzar. La fe bíblica, la fe que nosotros encontramos en la palabra de Dios, no es un caminar cuando solo está seguro, cuando no va a haber problemas, cuando no va a haber resistencia. Al contrario, la fe bíblica es caminar porque Dios habló. La fe bíblica es avanzar, no por mis fuerzas, no porque yo creo que es lo que tengo que hacer, sino porque es la voluntad de Dios, es lo que Dios nos está llamando a avanzar. No si el camino está seguro, no si no va a haber problemas, si todo va a estar despejado. No, la fe bíblica nos llama a caminar porque Dios ha hablado. Muchas veces queremos que Dios primero quite todos los obstáculos para entonces avanzar. Muchas de las veces queremos que Dios primero mueva todos los problemas, para todas las puertas, para nosotros poder avanzar. Pero Dios no trabaja de acuerdo a nuestros pensamientos. Dios trabaja de acuerdo a su propósito. Dios trabaja de acuerdo a su manera. Dios primero nos llama a avanzar. Primero avanzas y luego, mientras caminamos, Él abre camino. Él va quitando los obstáculos, Él va removiendo las resistencias con las cuales nos vamos encontrando. Pero primero nos llama a caminar. Primero comienza a avanzar. Cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, el mar no se abrió antes de que caminara, se abrió cuando comenzaron a avanzar. Esto es algo profundo para nuestra vida en estos tiempos que debemos de comprender, porque creemos que el camino tiene que estar despejado, pero el Dios va despejando el camino mientras nosotros vamos caminando. Él va poniendo cada una de las cosas en su lugar. Hay momentos donde Dios no nos dará respuesta como nosotros queremos escuchar. No nos mostrará el mapa de cómo es la trayectoria, cómo es el camino. Solo nos dará dirección. ¿Cuál es la siguiente dirección? Y en ese momento debemos decidir. ¿Vamos a avanzar por fe o vamos a quedarnos paralizados por la circunstancia, por lo que vemos? ¿O vamos a caminar hacia donde Dios nos está llamando? A veces avanzar es simplemente no rendirse.
Avanzar es no rendirse. Muchas veces pensamos que avanzar significa hacer cosas extraordinarias, sacar demonios, matar gigantes, hacer cosas grandes, extraordinarias. Pero en la vida espiritual, avanzar muchas veces significa algo más simple, no rendirse. Estoy sin fuerzas, siento que no puedo dar un paso más, pero aún sigo de pie, aún sigo en el camino, no me he rendido, sigo creyendo. A pesar de que las circunstancias sean contrarias, evidentemente las cosas no se dan como yo pensaba, como yo me imaginaba, pero sigo creyendo que esto es un plan de Dios. Sigo orando, sigo manteniéndome en comunicación, en oración con Dios, sigo trabajando, sigo obedeciendo un paso a la vez, sigo avanzando un paso a la vez. El apóstol Pablo lo expresó de una manera en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo no dijo que el creyente nunca caerá. Dice que aunque sean derribados, no serán destruidos. Aunque seas derribado, no serás destruido. Esto significa que el poder de Dios no siempre se ve en evitar las caídas. Muchas veces se ve en levantarse una vez más. El poder de Dios no se ve en que no te vayas a caer, en que no vayas a equivocarte o a desmayar. El poder de Dios se va a ver en que vas a tener la capacidad, en que Dios nos va a levantar. Aunque hayamos caído, aunque nos hayamos equivocado, Dios nos va a levantar. Los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios no fueron personas que nunca enfrentaron dificultades. Fueron personas que no dejaron que las dificultades definieran su destino. No podemos dejar que las dificultades que nos encontramos en el camino definan nuestro destino, hacia dónde nosotros vamos. No podemos dejar que los obstáculos definan nuestro destino, porque nuestro destino es un destino eterno y no podemos permitir que las dificultades, que la opresión, que las críticas, murmuraciones, señalamientos nos desvíen de nuestro destino y ellas definan nuestro destino. Porque Dios está presente en medio del proceso. Una de las promesas más hermosas que nosotros encontramos en la palabra de Dios, en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Observemos algo muy importante de lo que está hablando Isaías. El texto no dice que nunca nos cansaremos. Dice que Dios renovará nuestras fuerzas. Dice que Dios renovará nuestras fuerzas. Qué maravilloso es esto. Aquí Dios está diciendo, te vas a cansar, vas a sentir que ya no puedes avanzar más, pero yo me voy a encargar de darte nuevas fuerzas. Porque Dios sabe algo que nosotros a veces olvidamos. Dios sabe algo que muchas de las veces nosotros solemos olvidar o solemos pasar por alto. El hecho de que somos humanos. El hecho de que somos humanos, que somos materia, por lo tanto nos cansamos.
nos debilitamos. Pero cuando una persona camina con Dios, ocurre algo poderoso. Cuando una persona decide caminar con Dios, avanzar de la mano con Dios, algo poderoso va a ocurrir. Las fuerzas se renuevan. Las fuerzas se renuevan para seguir avanzando, para seguir caminando hacia adelante. Y no es por nosotros, no es por nuestra habilidad, es porque Dios ha decidido intervenir y renovar nuestras fuerzas. Pero Él renueva las fuerzas no cuando todo está resuelto, sino mientras seguimos caminando con Él. En ese proceso, en ese caminar, mientras nosotros avanzamos, Dios renueva nuestras fuerzas. Dios nos da el ánimo para seguir hacia adelante. Tal vez hoy, este es un momento donde todo parece ir en contra. Tal vez te encuentres en un momento donde todo parece ir en contra de ti. Tal vez los planes no salieron como tú te los esperabas. Tal vez las circunstancias han sido más difíciles de lo que te esperabas. Tal vez incluso has pensado en rendirte, has pensado en abandonar el propósito, el llamado que Dios tiene para tu vida. Pero quiero dejarte esta verdad. Dios no llamó a sus hijos a caminar en caminos fáciles. Dios llamó a sus hijos a caminar con Él, independientemente de cómo sea el camino, con obstáculos, con dificultades. Debemos entender que Dios nos ha llamado a caminar con Él. En otras palabras, Dios está presente en tu caminar. Dios está presente en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Y cuando Dios camina con nosotros, incluso en los caminos difíciles, se convierten en caminos de propósito. Por eso hoy, yo quiero animarte a hacer algo sencillo, pero poderoso. No mires todas las montañas. No mires los obstáculos. Solo da el siguiente paso. Sigue creyendo. Sigue confiando en que Dios está en medio del proceso. Sigue orando. No pierdas tu comunicación, no pierdas tu relación con Dios. Aunque aparezca que las otras personas te abandonan, no pierdas tu comunicación con Dios. Sigue trabajando, porque muchas veces los grandes propósitos de Dios se construyen un día a la vez. Y aunque hoy parezca que todo está en contra, que todo va en contra de ti, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Todavía hay camino por delante. Todavía hay un camino por recorrer. Y en ese camino la promesa es que Dios estaría con nosotros. Gracias una vez más por acompañarnos en Conexión Teológica. Espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Si aún no nos estás siguiendo en las redes sociales, yo te invito a que te unas a esta comunidad de Conexión Teológica. Mi nombre es Diego Camarillo y mi deseo es que Dios te bendiga.